estar en este nuevo programa con ustedes, con un tema que es muy serio, es profundamente serio y que muchas veces no se trata con la profundidad que se debe. ¿Por qué razón? Porque tiene que ver con lo humano. El tema de hoy es el suicidio, el cual vamos a desarrollar de una manera pedagógica, sin embargo con fundamentos y también con perspectivas. Que la gente sepa que en este programa siempre el objetivo fundamental es servir y dar caminos, líneas para que la gente pueda tomarlos y cambiar propositivamente. Rafael. Pues el suicidio realmente es un tema muy complejo y muy difícil de abordar, porque no hay una sola única razón de las personas que toman la decisión de quitarse la vida. El suicidio ha sido muy poco investigado y aún muy poco comprendido. Conocemos mucho de los fenómenos naturales, por ejemplo, cómo funciona un rayo, cómo funciona un tornado, pero el suicidio no ha sido investigado y comprendido. Aquí en Disenso vamos a tratar el suicidio, vamos a ver qué es lo que piensa esa persona que se va a suicidar, qué le pasa por su mente, y al final vamos a tocar algunos tics, cómo podemos saber esa persona, cómo podemos determinar esa persona que se quiere suicidar para tratar de alguna u otra forma ayudarla. Queremos traerles a ustedes en esta primera emisión, que es muy importante porque el tema del suicidio no solamente el que vemos cuando se pierde la vida por sí mismo, hay muchas formas de suicidio. Hemos traído los indicadores del suicidio, los suicidios colectivos, hemos traído también la visión misma del suicidio, los tipos de suicidio, qué es lo que dispara el suicidio, qué es lo que impulsa el suicidio, tanto en las personas como en las colectividades y como en otras especies vivas del planeta, y cuál sería la función del suicidio. Les damos una cordialmente bienvenida y especialmente a las familias para que tratemos de indagar con este tipo de temas que son tan sensibles y tan vulnerables para su manejo, y comencemos a darle una prioridad, porque hoy por hoy vemos que el hombre está vacío, el hombre se siente solo, el hombre se siente con la necesidad de acompañamiento, se siente con la necesidad de una dirección, una guía que generalmente no tiene. Más adelante seguramente vamos a hacer algunas ofertas y vamos a llegar a unas conclusiones. No se levante de su lugar, invite a sus amigos, tráigalos, participe con nosotros, interactuemos y saquemos adelante una temática tan delicada, tan vulnerable, pero que está tocando sectores imperceptibles. Los niños en este momento han sido unos sectores supremamente vulnerables, los jóvenes, los adolescentes y también los adultos y los adultos mayores. Pues yo pienso que empecemos a tocar el suicidio desde este punto de vista. ¿El suicidio es individual o se puede dar también en forma colectiva? Obviamente que para empezar a desarrollar este tema, la pregunta es muy interesante, porque usualmente se habla del suicidio de forma individual. Sin embargo, nosotros vamos a trabajar los ciclos del suicidio y vamos ya a hacer una primera afirmación. El suicidio es colectivamente incitado muchas veces a través de los medios, aunque parece ser individual. En ese sentido, habría una tendencia a escabullir la realidad y que la gente piense que a través de eliminar su vida se acaba el problema. Creo que con los ciclos del suicidio podemos empezar paso a paso a determinar en qué consiste, y lo que se decía aquí, cumple una función social el suicidio. Obviamente que en gobiernos autoritarios mucha gente plantea que ya es la hora de que la gente sea eliminada a través de las guerras. Sería un suicidio colectivo. Exactamente. Entonces realmente es necesario indagar con profundidad, sin embargo, paso a paso. No sé si ustedes recuerdan, para hablar un poquito del suicidio colectivo, eso fue en el año, ustedes deben recordar a Jim Jones.
Este pastor norteamericano, que ya en el año 1978, por allá en noviembre, causó el suicidio colectivo de cerca de 1000 personas, que las indujo a tomar cianuro cuando él se vio atacado por unos representantes de Estados Unidos. Entonces yo aquí me hago una pregunta, y es la siguiente. Está bien, estas personas influenciadas por este señor se suicidaron, pero ahí habían unos niños que fueron obligados también a tomar cianuro, y entonces yo me pregunto, ¿eso fue un suicidio o qué fue en ese caso? Tenemos unas 7, 8 variables que quiero enfocar. En primer lugar, lo vamos a ver en lo individual, pero lo vamos a ver también en lo colectivo, pero también lo vamos a ver generacional. Está demostrado científicamente que muchas generaciones son vulnerables al suicidio más que otras. Entonces yo he traído esta primera parte y nos hemos puesto de acuerdo. Hay 7 u 8 tipos de suicidio. Comencemos por eso. Bueno. La primera parte es el suicidio asistido. Hay un suicidio asistido por profesionales. En muchos países de la Tierra están funcionando, tienen su derecho. Hay un suicidio que es científico, hay un suicidio que es voluntario, otro tipo de suicidio que es demandado. Lo que decía Carlos, lo que decía Rafael, a veces hay situaciones muy difíciles o de gobierno, o de intelecto, o de exigencia, o de carga, que demandan el suicidio por el suicidio mismo. Y hay otro tipo de suicidio que es un suicidio ofrecido, el suicidio que se ofrece desde la antigüedad a los dioses, a las deidades. Hay unos suicidios que son ofrendados, inclusive hay un suicidio intelectual que también es ofrendado a las deidades. Hay un suicidio moral, hay un suicidio forzado, hay un suicidio filosófico, hay un suicidio filantrópico. Si nosotros vemos, todas estas áreas han sido tocadas a través de la época de la humanidad, de la era de la humanidad, que no hace mucho está en el planeta. Y una de las cosas que vemos es que hay un valor para la vida, pero también hay un valor para la muerte. Hay un valor para la muerte voluntaria, no es fácil suicidarse. Aquel que se suicida tiene 3, 4 motivos. Uno es la imposición, otro es las deficiencias y falta de habilidades para la vida. Pero lo que uno entiende aquí es que el suicidio ha tenido siempre ha estado presente en la raza humana, como ha estado presente en otras especies vivas del planeta. Me gustaría que precisáramos, porque la gente de repente, cuando enfoca el tema del suicidio, lo primero que plantea es no comprenderlo y juzgarlo. Usualmente se dice que el suicida es un cobarde. Habría que pensar si la persona que comete este acto se pregunta alguna vez si es valentía o cobardía. Es muy posible que no sea un acto como ese tipo, sino que la persona que lo hace pierde la noción de valentía o cobardía y cree que es su único escape a lo que está viviendo. Pensemos en tantas madres que se han suicidado porque no pueden darle ni vida académica ni vida afectiva a sus hijos. Uno diría, es una brutalidad. Sin embargo, cuando se da, los suicidas, y aquí quiero hacer una afirmación, los suicidas no tienen el mismo grado de conciencia que una persona normal que diría, esto es absurdo, tengo miedo a la muerte. El suicida muchas veces no tiene miedo a la muerte, sino que la ve como una forma racional de hacerlo. Es como la persona que decide la eutanasia. Realmente, cuando se decide eso, se está pensando y sintiendo de otra manera el suicidio. Carlos, yo pienso que el suicidio, y tomando algunos parámetros que tú estás tomando, el suicidio causa una serie de rechazos. Primero, el rechazo de la persona que se quiere suicidar. Es un rechazo de él hacia la sociedad, hacia todos. Luego viene el rechazo de la familia hacia la persona que se suicidó. ¿Sí? ¿Por qué se suicidó? ¿Qué es lo que le pasó a él? Luego la sociedad rechaza a la familia y a la persona que se suicidó. Inclusive,
la iglesia rechaza a la familia y al que se suicidó, y inclusive en muchos casos él no puede recibir la sepultura de acuerdo a los ritos que él tiene. O sea, vemos que es un rechazo general a la persona que se suicida. Y hay algo bien interesante aquí, es por qué los medios también no tocan esos puntos, por qué se da mayor información a otras clases de noticias y muy poco a las personas que se suicidan. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Mira, lo que pasa es que ahorita en la globalización hemos tenido acceso a mucha información y hasta ahora descubrimos eso que está diciendo Rafael y que lo estaba explicando Carlos. Así como hay suicidas que son rechazados, también hay suicidas que son admirados. Uno ve en el Oriente que las personas que ofrendan su vida por poner una bomba terrorista en un lugar, toda su familia es protegida y guardada y se le da el mejor lugar, la mejor posición, se le resguarda, porque ellos tienen allí algo que yo quiero notar es lo que hay dentro de ellos, sus principios. En el Japón yo lo llamaré ahí suicidio altruista. Sí, ¿de verdad? Suicidios patrióticos, suicidios por convicción, suicidios por conveniencia. Pero independiente de todos esos suicidios, yo quisiera agregar, no dejar el tema allí pendiente, sino quiero agregar otro insumo, y es ¿qué es lo que dispara el suicidio? Científicamente está comprobado que hay ciertas variables. Falta de competencia para la vida, para el caso nuestro, respecto a lo que estaban diciendo el rechazo. Entonces, por eso se rechaza, porque no tuvo habilidades para poder vivir dignamente. Y de pronto se culpa al gobierno, se culpa al Estado, a la cultura, y al final de cuentas es esto, falta de habilidades para la vida. El segundo es una sobredimensión de sí mismos. Yo puedo hacerlo, yo puedo ofrecer mi vida, a mí nadie me dice por qué lo hago, porque yo tengo un pacto a la luz o a la oscuridad. Entonces también es una sobredimensión de uno mismo o de un colectivo. Y el tercero es una vida incierta, también allí entraría. Hay gente que tiene una vida cierta, ha ido a la universidad, ha tenido su desarrollo, tiene sus medios, sin embargo es obsesiva. Aquí ya entra un término muy psiquiátrico, muy psicológico, es obsesiva por eso. Siempre hay tendencias, ha intentado suicidarse 3 veces, 4 veces. Lo que yo encuentro y hemos analizado es que es una vida incierta, no hay un destino, no hay un propósito, sencillamente es acabar con esa existencia que no le gusta, no le satisface. Esta es otra variable bien interesante. No le satisface el medio, la vida, la familia que le fue dada, porque hay una satisfacción. Esto ya tiene que ser tratado a través de los médicos psiquiatras, a través de la psicología, a través de otras áreas académicas y profesionales. Y por último, una vida y una sociedad sin fe y sin esperanza, aquí en la parte colectiva. Una sociedad sin visión de futuro, aquí en la parte colectiva. Y una vida alejada de la vida misma. Esas serían algunas variables. Oye, Fausto y Carlos, algunos estudios dicen que por cada hombre, por cada mujer que se suicida, existen 4 mujeres que no lo hacen. O sea, hay mayores suicidios en los hombres, en una relación de 3-1, que en las mujeres. O sea, más se suicidan los hombres que las mujeres. Entonces yo me pregunto, ¿a qué se debe eso? Pero lo vamos a ver en el siguiente corte de licencia. Hay que hacer una precisión bien interesante, porque en el mundo hoy día se habla de los terroristas y del Islam. El Islam nunca ha dicho que la gente tiene que suicidarse. Eso es una falsedad ideológica. Los terroristas que se inmolan son porque creen que van a recibir a vírgenes en otro espacio. Y eso es absolutamente... Ellos no se suicidan. No, es un suicidio
sin embargo por una creencia. Sin embargo, hay muchos niños que entre comillas se suicidan con bombas adosadas a sus cuerpos y muchas veces ellos han sido engañados. Entonces, este tipo de suicidio habría que analizarlo, porque muchas veces se piensa que estos musulmanes son todos suicidas. No, hay mucha gente que está por dinero en estas guerras. Hay terroristas hoy día que reciben dinero y que se están yendo de la guerrilla, en este caso de esta guerrilla terrorista en el Medio Oriente, porque ya no les están pagando lo que les pagaban. Entonces, eso hay que dejarlo muy preciso. Segundo, la pregunta es, ¿por qué las mujeres se podrían suicidar menos que los hombres? Una relación de 3-1. En una relación de 3-1. Habría un elemento fundamental que en la humanología lo hemos trabajado, y es que la mujer, por ser madre, tiene proyectos de vida mucho más profundos que nosotros. Porque uno ve cómo la madre tiene un vínculo con la vida. Y el vínculo con la vida... Los hijos, ¿no? Claro, el vínculo con la vida nuestro no es tan preciso. Es a través del hijo. Mientras que en el caso de ellas, es con el hijo que ellas engendran. Entonces la mujer tiene más fuerza interior que el hombre. Y yo diría casi independientemente de las culturas. Hay un ejemplo paralelo. De cada 10 mujeres que se separan, solo 3 lo hacen por haber sido engañadas. Y de cada 10 hombres que se separan, 7 lo hacen porque han sido engañados. Entonces la mujer siempre demuestra mucha fuerza, ¿me entiendes? Y puede salir más, no más fácilmente, pero con mayor posibilidad de procesos donde está en conflicto personal. No estamos diciendo que son sexos diferentes. Estamos diciendo que también hay una característica que hace que la mujer sea muchas veces más fuerte. Incluso podríamos decir que para el hombre muchos conflictos no los puede resolver si no es con base el apoyo de una mujer. Yo pienso, Carlos, que aquí hay algo bien interesante, y es que la mujer es mucho más sociable que el hombre. Y una de las causas, que tal vez tú las tienes ahí, ya las dijiste, Fausto, es la soledad. Cuando una persona vive en soledad, y lo hemos tocado en otros programas de diseño, Claro. es uno de los detonantes para que la persona piense en suicidarse. Entonces, la mujer es mucho más sociable que el hombre. Entonces me imagino que ella, cuando se le pasa por su mente que se va a suicidar, ella está hablando con sus amigas, habla con sus familiares, habla y comenta que va a suicidarse, que ha pensado en suicidarse. Y ese es uno de los motivos que de pronto la ayuda para que salga de ese problema. El hombre no hace eso. Desde pequeño nos han dicho a nosotros, usted no puede llorar. Exactamente. Usted no puede llorar, sea hombrecito, usted no llore. Para eso es hombre. Claro. ¿Qué es lo que hace con los hombres? Somos más introvertidos, más callados, y cuando tomamos una decisión tan drástica como es el suicidio, lo hacemos. ¿Sí? La mujer piensa más. Claro. No decide tan drásticamente. Y cuando el hombre lo hace, perdón Fausto para terminar esta parte, lo hace de una forma violenta. Utiliza armas, una pistola, un revólver, se tira de un 6º piso. En cambio la mujer lo hace de una forma más sutil. Por ejemplo, se envenena. ¿Sí? ¿Tú querías añadir? Sí, quería agregar 2 cosas. La primera es que el suicidio en los hombres y en las mujeres es muy diferente por la función misma. Las mujeres tienen un poder de estoicismo mayor, de resiliencia mayor al del hombre. Científicamente está demostrado, y ese es para asombrarse, que el hombre ha perdido muchas de sus facultades como hombre. En este momento, inclusive la impotencia sexual entra allí. Y ese también es un factor de suicidio. El no poderse desarrollar como persona, como el centro de lo que el hombre se tenía como concepto en las tradiciones. Eso impacta. Pero quería referirme a 2 cosas. ¿Por qué es más visible el suicidio en los hombres? Porque los hombres generalmente se suicidan, ya ustedes lo dijeron, porque no tienen la comunicación
no buscan el apoyo correcto, son más introvertidos, pero también los hombres se suicidan generalmente por quiebras económicas. Eso es lo que hemos visto en el mundo entero, en los Estados Unidos, en Japón, en Europa, los grandes suicidios de hombres que tuvieron empresas muy grandes y por sus quiebras se suicidan. El otro elemento que yo quería tratar es que es cuestión de reflejo social, es cuestión de reflejo de los medios de comunicación, es cuestión de reflejo cultural. Parece que es más notorio uno que el otro. Entonces de pronto pareciera que fueran más los suicidios de un lado que de otro. Sin embargo, está comprobado científicamente también que el hombre pues no tiene algunos elementos de comunicación y habilidades para la vida como los tiene la mujer. Pero yo quería rematar, Carlos, antes de entrar allí, que es por esto. Ahora, ¿por qué es por esto? Por la rutina y el hastío. Yo lo he llamado como qué es lo que impulsa el suicidio. La rutina y el hastío. Aún con las necesidades básicas o totales satisfechas, llega la rutina y el hastío. Por moda. El suicidio se ha convertido en moda en diferentes épocas, en diferentes tiempos. Por influencias que estimulan el suicidio. Por herencias generacionales. Por depresión y soledad, que tú lo mencionaste hace un momento. Por ausencia de habilidades que la vida, que repite nuevamente esta variable allí. Por enfermedades terminales. Por enfermedades mentales. Suicidio por terceros. Suicidios por una falsa compasión. Suicidios por temor a enfrentar a sus enemigos. Suicidios hechos para vivir para la muerte. Es contradictorio. Suicidios por amor a la muerte. Y suicidios por inmolación, que fue el que me refería. Aquí, perdón, Carlos, aquí viene algo interesante. Se ha determinado que existen, hace algunos años, se suicidaban más las personas mayores de 65 años. Ese es uno de los primeros detonantes. Y además, si esa persona llegaba, tú has tocado ahí, llegaba económicamente mal a esa edad, se suma a ese detonante. Y si además tiene un problema de salud grave y crónico, se suma a ese detonante. Y si además esa enfermedad que tiene le causa mucho dolor, se suma a ese detonante y posiblemente esa persona piense en suicidarse. Y si sumamos a todo esto la soledad que vive él, seguramente no va a pensar mucho más en suicidarse. Quería ir entonces como redondeando. Claro, ya hemos dado varias causas, por decirlo así, y ahora entremos a lo que la gente se está preguntando. ¿Cómo podría yo saber si mi hijo puede suicidarse? Bueno, hoy día es más complejo. ¿Por qué razón? Porque antes la gente estaba en comunicación, no tenía el celular. Si alguien se quedaba en su pieza solo y en la pieza oscura, uno decía, está en su pieza oscura y algo está pasando. Hoy día en la juventud resulta que la oscuridad se vuelve algo natural. Entonces ya no podemos determinar uno de los signos. Segundo, hoy día los jóvenes no hablan tanto como antes, que era un segundo signo. Uno decía, mira, ha perdido la capacidad de comunicarse. Pero los hijos hoy día no se comunican porque están con el celular. Entonces a mí me parece que uno tiene que empezar a hacer un análisis y uno de los factores más importantes, lo han dicho ustedes, determinar si su hijo está cayendo en depresión. Ahí está la causa. Hay que empezar a investigar sobre la depresión, porque el síntoma fundamental para llegar al suicidio tiene que ver con esa baja química y física y mental en su propia autoconciencia. Claro, si quiero lleva a la depresión a un muchacho de estos. Hay varios elementos. ¿Cuáles son los elementos que los llevan a él a deprimirse y a pensar en el suicidio? Qué importante, porque ahí podemos ir uniendo. Sí. Mi hijo lo siento como sin ganas, sin ánimo, sin energía. Puede ser por la juventud hoy día que no tiene energía, o puede ser porque algo está pasando.
Lo que ocurre es que hoy día la juventud no tiene proyecto de vida. Están pensando como máximo en una carrera universitaria y en organizarse con una chica o un chico. Claro, y si además no se le presta, él no ve, o sea, se le cierran todas las puertas a él para poder llegar a ser profesional, y ve que su futuro está comprometido, eso es mucho más grave de lo que tú dices. O sea, se encierra en sí mismo, lo deprime y puede pensar en este suicidio. Fausto estaba explicando eso muy bien. Sí, quisiera llevarlo a otro terreno que nos va a ampliar un poquito esa inquietud. La gente se suicida con los pensamientos que elige. Miren ustedes, la gente pensaba de una forma en su casa, fue a la universidad, cambiaron algunos pensamientos, siguió a un líder, cambiaron sus pensamientos, siguió a una sociedad, cambiaron sus pensamientos, se salió de contexto, cambiaron sus pensamientos. Esto quiere decir que una de las razones por las cuales se induce al suicidio son los cambios de pensamiento. Cambios de pensamientos para mal, desafortunadamente, y no para bien. Y no digo mal en el sentido de que sean inmorales, sino para el deterioro del reconocimiento de la vida. El segundo son desajustes espirituales. Extra micrófono hablábamos de eso. Muchos desajustes espirituales no han podido ser detectados por la ciencia médica, por la ciencia profesional, porque si nosotros notamos la psiquiatría y la psicología, no tiene más de 30, 40 años de desarrollo. O sea, se pronunciaron 50 años más o menos, pero realmente su desarrollo es muy reciente. Llevamos 30 años en psiquiatría, 30 años en psicología. Es muy difícil determinarlo allí. Pero entonces, uno de esos factores son los desajustes espirituales. Y eso lleva a la incomunicación, además, silencios prolongados, mudez, exclusiones voluntarias, deficiencias mentales y sociales, alejamiento de los contextos. La vida se maneja por contextos, la vida se maneja por referentes, la vida se maneja por espejos, y la gente no sabe cuáles son sus referentes, cuáles son sus contextos, cuáles son sus espejos. Nosotros tenemos un espejo, el joven tiene un espejo, el niño tiene un espejo, la mujer tiene un espejo, el hombre tiene un espejo, al cual mirarse, y en ese espejo refleja quién es él. Eso se llama la identidad. Y la identidad da un cúmulo de acciones, funciones, tareas, inteligencias, talentos, dones. Esto es bien importante lo que estoy anotando, que la gente no alcanza a percibirlos. Nunca los descubre, por tanto nunca los usa. Entonces allí viene a hacer una vida introvertida, que no siempre el introvertido es suicida, pero hay una introversión que es patológica y se nota y se ve en alteración, y que es una de las causas de que invitan al suicidio. El individualismo, ahora que se maneja tanta colectividad, también hay mucho individualismo. Y por último, el desconocimiento de límites propios y ajenos. Allí la gente está errando muchísimo. Entonces vuelvo al punto inicial donde yo les dije, donde comencé, con que la gente se suicida con los pensamientos que elige. La gente se suicida con las costumbres que practica. Mucha ociosidad, mucho libertinaje, mucho de lo mucho, siempre va a cansar. O sea, llega un momento que hay un hastío, hay un aburrimiento, hay un límite, donde ya no tiene otra salida. Los adictos, por ejemplo, ya no encuentran otra salida. Entonces la única es la opción del suicidio. Y quería agregar otra parte más. Hay suicidios, hay gente que se suicida laboralmente. Toma el trabajo como un suicidio. Así no gane, es como un escape. Perdió la noción de la familia, de lo social, de lo cultural, de lo intelectual, de su desarrollo integral, de su desarrollo social, personal, y entonces se encierra. Son suicidios laborales, suicidios políticos, ya hablamos de la inmolación, hablamos de los terroristas, hay suicidios culturales. En las culturas, hay culturas donde el suicidio es un instrumento de sacrificio o de ofrenda o de práctica, y está allí y funciona. Lo que ocurre es que, infortunadamente, la información que recibimos es muy pequeña, no tenemos acceso a los grandes canales de comunicación, que sería muy bueno. Y además el suicidio en los medios se toca muy poco. Casi no se habla de los suicidios. Se habla de otras cosas, menos del suicidio. Podríamos ir finalizando esta segunda parte, retomando lo que acabas de decir, lo último. Sí, porque el tema del suicidio se toma como una noticia y no se toma como un hecho serio, que se ha perdido una vida y debe ir más allá de la sangre, más allá de la noticia que conmueva, porque se debe comprender lo que está pasando
en esa familia. Ya tenemos las características del suicida, ya hemos visto qué es lo que va configurando esa personalidad, y ahora podemos entrar en la próxima sección a una tercera parte, que es qué podemos nosotros decir a la persona que nos escucha sobre cómo resolver en cierta forma que esta personalidad suicida no se presente, por lo menos en nuestra familia. En esta tercera parte vamos a tratar, Carlos y Fausto, de redondear las causas que hemos visto en forma general del suicidio. Por ejemplo, tú hablabas mucho de eso, las enfermedades mentales es una de las causas que causan el suicidio. Otra es, tú hablabas del aislamiento, la soledad, el sufrimiento, y hablamos, ¿sí? Otro, el cambio social, muy importante. Y también parece que hay problemas biológicos que pueden suceder para que se dé esta clase de suicidio. Pero también hay unos tics, que lo que tú decías, Carlos, de que en nuestras familias y con nuestros amigos deberíamos empezar a mirar quién tiene esa tendencia a suicidarse y qué podemos hacer para que se evite ese suicidio. Porque hay muchas investigaciones que dicen que con elementos muy fáciles de hacer se pueden evitar los suicidios. Por ejemplo, mandarle a las personas que se encuentran deprimidas, se encuentran solas, una cartica diciendo que se los quiere mucho, se los extraña. Eso ayuda a que la persona piense en el suicidio. Por ejemplo, en los hospitales que se ha visto que las personas que están deprimidas y han tratado de suicidarse, si se les deja una ventana abierta, pues se va a tirar y se va a suicidar. Claro. Entonces, cosas muy sencillas como, por ejemplo, colocar algún elemento para evitar que él se tire de ahí, se lance al vacío, o de un puente. Se ha mirado que, por ejemplo, hay sitios en donde se suicidan en un puente. Si se coloca algún elemento para que no sea tan fácil que se puedan lanzar el puente, se han disminuido drásticamente esos suicidios. Y parece ser también que las personas que en un comienzo, como decías tú, que una de las causas es el sufrimiento, el desamor que lleva a una persona al suicidio, en ese momento en que fue abandonado, por ejemplo, por su pareja, el hombre dice, va a ver lo que le hago a esta persona, va a ver lo que le hago a esta mujer, va a ver lo que le va a suceder, piensa en el suicidio. Pero si alguien lo ayuda en ese momento y pasa a otra etapa, después dice, ha habido estudios que dicen, pero yo realmente, ¿qué es lo que iba a hacer? Estaba loco. Y seguramente él ya no va a pensar nunca más en este suicidio. Yo quería anotar algo, si me permite, por favor. En primer lugar, tú lo tomaste y yo quiero retomarlo. Mire, no se preocupen, que todos los seres humanos en alguna etapa de nuestra vida pensamos en el suicidio. ¿Tú lo pensaste? Sí, muchas veces. Muchísimas veces. Porque la vida me parece injusta. Sí. Porque quiero más amor del que puedo tener. El control sobre el medio también, ¿no? Eso... No se tiene control sobre muchas cosas. Sí, lo he pensado, pero esto no es que sea ni bueno ni malo, porque es parte de nuestra manera de ser. O sea, los seres humanos también tenemos como una forma de venganza contra la vida. Es decir, yo me quiero vengar. Entonces no es una enfermedad, no es una patología, es normal. Los niños amenazan. ¿Qué harías tú si yo me matara? Claro, cierto. Si tú me dejas, me voy a matar, pero no son solamente amenazas, pero sabemos que eso no tiene una contundencia. Los niños amenazan a sus padres con eso. Y entonces la gente dice, no, es que el suicidio es parte de lo que ellos consideran como una opción de manipulación. Pero ¿qué puede detener el suicidio? Quiero agregar a las cartas que tú tienes. Mira, está demostrado científicamente que los amigos son el colchón más grato, pero no los amigos de las redes, no los amigos virtuales, no los amigos del Facebook. Correcto. Esos no son amigos. Sí. Jamás los vas a ver. Los amigos son de carne y hueso.
los que palpas, con los que lloras, con los que gozas, con los que te puedes abrir libremente, con los que puedes crear, recrear, invitar, desarrollar el ingenio, con los que puedes sufrir, con los que puedes avergonzarte y él no te va a descalificar. A esos amigos me refiero. Ese es un colchón supremamente importante. Además de la familia, los amigos son, pero estos de carne y hueso. Nuestra familia es la que nos eligen, pero nuestros amigos son los que nosotros elegimos. Cierto. El tercer aspecto, y quiero ser muy claro, parece brusco, pero no lo es. Mire, yo le invito a los padres de familia, a los profesores y a los líderes. Desde niños hay que darle una visión de futuro a sus hijos. Afortunadamente, ¿por qué no me he suicidado? Sería la pregunta para mi caso personal. Porque mi madre tuvo la capacidad, que siendo una mujer campesina y letrada, tuvo la capacidad de transferirme a mí la vida y decirme, te voy a poner una visión de futuro. Es decir, la visión de futuro no es tener una ¿sabías para dónde personal, ibas? no es tener una casa, ni una esposa, esa es una parte, pero una visión de futuro es saber para dónde voy, por qué estoy aquí, dónde voy a terminar, qué va a pasar. Los suicidas van al infierno, por supuesto que van al infierno, porque ya de por sí le crean un infierno a su familia, comenzando por eso. Claro. Entonces, eso es bien importante, padres y madres, una visión de futuro. Explíquele todo a su hijo. Ellos le van a preguntar por qué. Tómese el tiempo, por qué tengo que comer, por qué tengo que dormir, por qué tengo que hacer esto. Explíquele, por qué tengo que estudiar. Si no se les explica, les quedan vacíos que son propensos al suicidio. Está demostrado científicamente en las investigaciones que nosotros hacemos que esos son baches que quedan allí sin cerrar, son cosas vacíos que quedan sin llenar. Entonces, el desencadenante es el suicidio. Padre y madre, explíquele todo a sus hijos hasta los 8 años, que es cuando puedes tener comunicación con ellos. Dígale por qué tiene que levantarse temprano, dile por qué tiene que hacer las tareas. Explícale que eso es por parte de su proyecto de vida, de su visión de futuro, más que su proyecto de vida. Cuando se le pone una visión de futuro, él va a decir, cuando yo sea anciano, cuando yo sea padre, cuando yo sea profesional, ya tiene un sueño inculcado. Lo cual yo diría que este es un adversario contra el suicidio, porque la alegría es el optimismo, es el deseo por vivir, es el deseo por luchar, es el deseo por franquear límites, es el deseo por sobrepasar las etapas de mi vida. Decir cuando soy niño, cuando soy joven, cuando soy adolescente. Nosotros tenemos que tratar con esos casos. De pronto, al final de este programa van a encontrar una dirección, van a encontrar unos teléfonos, van a encontrar, comuníquense, si tienen problemas con mucho gusto. Hay cosas que no podemos sacar al aire porque son muy particulares. Estamos tomando cosas muy generales, pero hay cosas particulares de familias completas que están en caos, donde hemos ido nosotros. Todos se quieren suicidar. Del papá, los hijos, la mamá, la nieta, el abuelo. Nosotros podemos darles alguna salida. Ofrecemos esos escenarios. Pero a la gente hay que decirle la verdad, decirle por qué. No es una tomadura de pelo. Explíquele bien a su hijo, nunca le va a poder decir por qué. Cuando tú tienes los elementos inteligentes más humanos, más amorosos, más afectivos para explicarle por qué tienen que hacerlo. Aún con lágrimas, dile, con lágrimas tenemos que hacer esto, hijo, pero hay que hacerlo, porque hay un mañana mejor, hay una oportunidad mejor. Esto va a pasar muy rápido, este dolor te va a pasar ahorita, te quebraste la pierna, tienes una depresión, tienes una tristeza. No te preocupes, eso va a pasar con el tiempo, con el tratamiento, con la ayuda, con la amistad, con mi cariño, con mi corazón. Vas a llegar a cosas muy lejas. Aunque se piense en el suicidio, uno inmediatamente vuelve a sus principios. Conmigo ocurrió eso. Para mí ha sido una taranquera no hacerlo. Y lo confieso abiertamente. Ustedes también lo saben. Las personas que me están viendo saben de lo que estoy hablando. Son cosas muy difíciles de enfrentar. Pero hemos podido llegar a una ancianidad muy buena. Y todavía queremos vivir. Voy a llegar a los 80 años y voy a decir, quiero más trabajo, quiero más discípulos, quiero más universidades, quiero más conocimiento, quiero más ciencia. Estoy totalmente seguro que una persona que fue propensa al suicidio está pidiendo ahorita vida, nos va a faltar tiempo para la vida. El problema es que a muchos la vida les parece muy larga, pero la vida es muy corta. No juegues con tu tiempo, no juegues con tu familia, no juegues con la vida. Esto es un problema muy delicado, se puede tratar amorosamente. Carlos, ¿qué es lo que hace que nuestros jóvenes hoy en día no tengan un proyecto de vida claro? Por ejemplo, Fausto decía, yo lo tuve. Pero uno ve una cantidad de jóvenes y muchachos que no tienen un proyecto de vida. No saben para dónde van. Bueno, podríamos ir concluyendo. Y obviamente hay responsabilidad del Estado. Porque el Estado no considera que la felicidad es el propósito fundamental en esta vida, que la gente sea feliz.
Si la gente es feliz y se complementa con el otro, obviamente no hay, el suicidio desaparece. Entonces, en el Estado, los dirigentes no lo ven de esa manera. Sin embargo, nosotros nos hemos referido por sobre todo a la familia. ¿Qué puede hacer la familia para acompañar a sus hijos en este proyecto? Primero, la causa fundamental del suicidio tiene que ver con algo que ya lo planteó Émile Durkheim en un libro, que es un clásico, que la gente siente que no tiene ligazones, no tiene afecto. Lo planteaba muy bien Fausto, ¿no es cierto? Que hoy día cuando uno tiene un futuro, sabe para dónde va. Y segundo, si ese futuro tiene un sustento, y eso lo hacen los amigos, lo hace la familia, y por sobre todo lo hace uno mismo. Entonces la pregunta se responde de la siguiente manera, porque hoy día en la sociedad neoliberal, lo que le plantean a la gente que la meta fundamental es el consumo y las cosas materiales. Y nosotros desde aquí le decimos a la gente que no, que lo fundamental es el amor, la amistad, la sinceridad, la transparencia, el estar al lado del otro, el servir a la gente. Cuando tenemos esos elementos, nosotros podemos hablar de una persona que no jamás en su vida va a pensar, si ya lo ha pensado, ¿no es cierto?, en el suicidio, porque va a ver que tiene al lado a gente con quien compartir. Creemos que esos son los elementos que la gente hoy día puede retomar, porque son elementos científicos para la vida cotidiana. Y yo pienso que, por ejemplo, las personas que toman esa decisión de suicidarse son decisiones drásticas, temporales, porque son cuestiones temporales a veces, ¿no? Siempre son temporales. Son temporales. Siempre van a ser y la temporales. decisión del suicidio es algo definitivo. La edad lo cambia, las circunstancias cambian, Todo. por tanto también las decisiones cambian. Quería agregar algo, y permítame que interrumpa, Sí, porque es no, muy no te importante. preocupes. Quiero dejar abonar esto. Una de las razones por las cuales no se puede construir una visión de futuro es este punto neurálgico. La gente no le da sentido a nada. Estudia, hace una carrera, pero no le da sentido a su carrera universitaria. Tiene un buen trabajo, no le da sentido a su trabajo. Tiene un buen carro, no le da sentido a su carro. En principio, le satisface una necesidad, pero luego ella quiere otra. Ignora la primera. Darle sentido al tiempo, darle sentido a la comunicación, darle sentido a que somos seres superiores y que sabemos elegir otros seres superiores con los cuales convivir. Esto es muy importante. ¿Con quién te juntas? ¿Qué voces estás escuchando? ¿Qué te están diciendo? Es bien importante. El oído y la boca tienen un poder extraordinario. Lo que diga tu boca, lo que escuche tu oído, va a determinar muchas cosas. Lo cual nos permite invitar a personas que sean superiores a nosotros. Encuentro un desajuste, como tú lo decías, de Luke Cage. Encuentro un desajuste que la gente no quiere subir al que tiene la experiencia, tiene la trayectoria. Huye. Uno lo ve en la universidad, lo ve en una conferencia, lo ve en una reunión. Dicta su conferencia, dicta su seminario, dicta su diplomado, dicta su posgrado, su maestría, y la gente no se acerca, a no ser que esté obligada por la nota, porque no entendió, pero cosas muy pequeñas. Pero no hay esa ligazón con las personas apropiadas. Mira con quién te estás juntando. Hay de pronto amistades oscuras que parecen luz, no son luz. Dice una palabra que por los resultados tú lo llegas a conocer. Escucha a personas que tienen buenos resultados. El primer resultado es que rían. El segundo es que tengan libertad. El tercero es que sean abiertos. El cuarto es que sean sinceros. Carlos remataba, yo complemento esta parte. Y el quinto es que sean íntegros. Que cuando tenga que decirte no, es no. Que cuando tenga que decirle sí, sí. Que cuando tenga que acompañarte, sí, te acompañen. Cuando te digan hasta aquí llegaste, en esta oportunidad no te acompaño, pero sigue siendo mi amigo. Eso se llama relaciones honestas, íntegras, profundas, amables. ¿Cómo pueden encontrar ellos los verdaderos amigos? Ya. Esa es la pregunta. Ya. La pregunta es muy sencilla. Conforme es el corazón, conforme es tu conciencia, eres tú. Si la conciencia es oscura, es sospechosa, es maliciosa, es tendenciosa, vas a buscar ese tipo de amigos. Por tanto, vas a incurrir
también en esa exposición al suicidio, y no solo al suicidio, también vas a estar expuesto a la cárcel, vas a estar expuesto a la pobreza, vas a estar expuesto a la drogadicción, vas a estar expuesto a la violencia, vas a estar expuesto a los grupos que están formando desórdenes. Es de acuerdo al corazón, de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, uno atina siempre a coincidir con las personas. De pronto no pueden ser muchos, Carlos. A veces son pocos. La gente piensa que tener muchos amigos, dice Roberto Carlos, yo quiero tener 1.000.000 de amigos, pero basta con que tengan los que tú necesites. Sí. Las puertas, los contactos, sí. El amigo que te va a decir, mira, este es el libro que puedes leer. Mira, te he notado un poquito, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo estás en el sobrepeso, Carlos? Por ejemplo, nosotros tenemos una relación de 35 años profesional, personal, familiar, social. Y Carlos me decía, ¿cómo estás del peso? ¿Cómo estás de tu salud? Nosotros nos preguntamos, siempre nos preguntamos, ¿cómo estás de tu ánimo? Porque a veces necesitamos una puerta, necesitamos una ventana, necesitamos que alguien dé el primer paso para que nosotros demos el siguiente. Así se consiguen las buenas relaciones. Y algo muy interesante, las buenas relaciones hay que cultivarlas. No son solamente de bar, no son solamente de baile, no son solamente de fin de semana, no son solamente de orquesta o de show. Las relaciones hay que cultivarlas. Lo que no se cultiva muere. Así como se cultiva la vida, se cultivan las relaciones, así también se cultiva la economía, los enfoques, lo intelectual, lo académico. Hay que cultivarlo, cultivar la familia. Desde niño, pensar que ese niño va a ser un hombre, va a ser un adulto, que desde joven ese joven va a ser un viejo, que desde viejo ese hombre va a pensar que va a morir, pero va a morir en los momentos más felices. Yo por lo menos, Carlos Santamaría y Rafael, vamos a morir en las mejores condiciones, en las más altas condiciones. Nos vamos a valer de la ciencia, de lo que sea para vivir bien, y vamos a rodearnos de lo mejor que podamos conseguir y lo que nos puedan ofrecer. Para eso necesitamos los amigos, para eso necesitamos buenos gobiernos, para eso necesitamos buenas ideas, para eso necesitamos buenos libros. Lean nuestros libros, de pronto se los recomendamos en otra oportunidad. ¿Cómo se llama el libro? Bueno, hay varios libros y finalizamos con esta conclusión. El libro se llama El encuentro o un encuentro con la felicidad. Inteligencia y bienestar para vivir pleno, que le estaremos comentando sobre eso. La conclusión final es que hoy día hemos compartido con ustedes un tema serio y hemos dado alternativas. La fundamental alternativa es crear a nuestro alrededor gente buena, no en el sentido moral, sino que en el sentido humano. Y probablemente el suicidio será cosa del pasado para quienes lo intenten, quienes lo piensen o quienes lo deseen. Nos vemos en el próximo capítulo, que va a ser dedicado a algo fundamental: el principio de la generosidad. Muchas gracias.